¿Cómo evaluar una función? En este curso ya no vamos a pensar en funciones en una variable, sino que vamos a trabajar en funciones de dos variables, o sea, bivariables. Usted tiene una f de xy igual a x cuadrado más 5x menos 1, no sería una función de dos variables, sería una función de una sola variable. Entonces basta con que yo agregue, por ejemplo, un más y acá, y ya, con dos variables. O sea, si yo agrego un y cuadrado más 2y, dale, con mayor razón, eso es una función de dos variables. Podría ser horrible con una raíz, con un logaritmo, ok, olvídelo. No va a ser así en este caso. Nunca entramos tan profundo a este tipo de funciones, son bastante más simples. Pero el concepto son funciones de variables. ¿A qué me refiero? A que si hago f entonces en 2,1 sería simplemente 2 al cuadrado más 5 por 2 menos 1 más, porque ahora hay un y cuadrado, ¿no? Entonces y cuadrado sería 1 al cuadrado más 2 por 1. ¿Por qué? Porque el y vale 1. O sea, es la misma idea, solo que ahora generalizada en dos variables. Muchachos, ¿qué pasaría si la función, si la h de xy, otra función, fuera x cuadrado más 2xy más 3x cuadrado y sería igual de válida? Lo que pasa es que ahora parece un poco más complejo con la x con la y. O sea, no tienen por qué estar separadas, no tiene por qué ser como una función de x y una función de y que estoy sumando. No, podría incluso estar mezclado. A esto se le llama mixto, como términos mixtos. No, pero es igual de sencillo. Por ejemplo, si yo hago un h de, no sé, de 2 menos 1, por ejemplo, sería simplemente 2 al cuadrado más 2 por menos 1 más 3 por 2 al cuadrado por menos 1. Y entonces uno hace ahí la aritmética habitual. En nuestra calculadora se pueden hacer funciones en dos variables, simplemente definiéndolo con x e y, y luego el botón cal clásico, el botón cal. Y entonces en vez de pedirte una variable, te pide las dos, te dice ingresa y luego ingresa y lo calculas. Así que no es un problema. Muchachos, ¿se entienden las funciones en dos variables entonces? Sí. Y eso es todo lo que voy a explicar, o sea, no hay una explicación más profunda. O sea, en vez de tener una variable definida en la función, ahora tenemos dos. ¿Cuál es la mala noticia? Que antes, si era difícil derivar una función con reglas de la cadena, ahora para derivar esta función que tiene dos variables, tenemos que derivarlo respecto a una variable y luego respecto a la otra variable. Pero las reglas son exactamente las mismas. ¿A qué me refiero? Que usted podría sacar su tablita de derivada habitual sin problema, no la puede traer a la prueba, a mí eso no me complica, y usar las reglas de derivación para derivar las funciones, ahora no con una variable sino que con dos variables. Y eso es todo el juego. Entonces, en vez de derivar respecto a una variable, que es lo que hacemos habitualmente, como tenemos dos, van a ser dos primeras derivadas. Pero como la maldad no tiene límite, vamos a sacar segundas derivadas. Si usted deriva respecto a x, tiene dos posibilidades para volver a derivar. Puede volver a derivar respecto a x de nuevo, o puede volver a derivar, pero ahora respecto a y. O sea, tiene dos segundas derivadas, la xy y la xx y la xy. ¿Me cachó? No, sí, pero si usted deriva respecto a y, o sea, respecto a la segunda variable, puede derivar respecto a x esa derivada, o puede derivarla respecto a y. O sea, tiene cuatro segundas derivadas. La xx, la xy, la yx y la y. De hecho, si fueran tres variables, que no va a pasar, pero si fueran tres variables, tendría 9 segundas derivadas. Así sería más pesado. ¿Vale? De hecho, si fueran n variables, como me lo enseñaron a mí, entonces serían n cuadrado segundas derivadas. Entonces la matriz sería cuadrada de n por n. ¿No vale? Vuelvo a la explicación. Muchachos, no van a ser tres variables, van a ser solo dos variables. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuál es limitado, pero con la idea de que esto se podría generalizar. Usted no va a sacar todas esas derivadas más adelante para n variables, pero es la intuición, es la idea. Hasta ahí llega el cálculo. ¿Vale? Después viene un cálculo vectorial que podría ser perfectamente un cálculo 4.
pero tiene cálculo 4. Pero para aquellos que quieren hacer especialización y cosas más profundas, luego cuando ya se titulan de ingeniero, van a tener que estudiar cálculo vectorial. Y ahí va a tener más sentido el álgebra lineal que estudiamos. Por ahora no tiene tanto sentido, más que esta cosa de las varias variables, que son dos. ¿Vale? De hecho, yo también tuve un curso aparte. Una era para n variables y otra es vectorial, que es otra cosa. No, pero no va a tener. Hasta aquí, ¿se entiende la función en dos variables? Y la posibilidad de que haya más de una derivada. Estos son dos. Tampoco hay tanta regla. Sí, vamos a derivar respecto a una variable y luego a otra variable. Ese es el juego. Entonces, muchachos, ¿cómo se llaman esas derivadas? Porque son más de una. Se llaman derivadas parciales. Ese es todo el apellido. Pero es más o menos natural. Pues si tienes dos variables, no puede ser una sola derivada, tiene que ser dos. Entonces le llaman derivadas parciales. La razón es porque hay una derivada total, que yo no se la voy a enseñar. Es la diferencial total, pero no se la voy a enseñar. Solo vamos a ver la idea de la diferenciación parcial. ¿Cómo funciona? Es muy simple, miren. Se ve chico, pero aquí dice, para encontrar f sub x, o sea, la derivada respecto a x, trate ahí como una constante. Si usted quiere encontrar f sub y, o sea, la derivada respecto a y, trate a x como una. Y eso es todo. Bien, ¿cuándo hacemos la prueba? Eso es todo el juego. Y como usted sabe derivar constantes y sabe derivar cuando está multiplicado por una constante, entonces esto debería ser pan comido. Yo sé que no es tan fácil al principio, uno se enreda, pero créanme que es muy simple, no es una cosa compleja. Bien, atención. En azul. ¿Mira cómo? En azul, muchachos. Esa es la función, ¿cierto? Estoy borrando una evaluación, o sea, simplemente tomar el x y reemplazarlo. Eso es muy simple. Vamos a derivar. ¿Cómo se derivaba en una variable? F' era 2x. Correcto, 2x más 5. Ya, una vaca. La pregunta es, ¿cómo derivo acá? En negro. ¿Cómo derivo acá? En negro. Ya, prepárese para una emoción fuerte. No podemos decir f'. ¿Sabe por qué? Porque prima respecto a quién, a x o a y. Entonces esa prima se abandona y en vez de escribir prima, anotamos x abajo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es clásico. Entonces lo que indica eso, una f con una x abajo, sub x si te gusta, lo único que está indicando es que vamos a derivar pensando que la variable que no está ahí, o sea que es la y, vamos a pensar que la variable que no está ahí es la constante, que es lo mismo que dice yo, solo que ahora lo dije al revés, porque ahí en la presentación dice, si usted quiere sacar la derivada respecto a x, considere la y como constante. Lo que le estoy enseñando es que esa notación no te habla de x, sino que te habla de y, te dice, la y va a ser, ¿se entiende? Entonces, miren, atención, derivada respecto a x, 2x, derivada respecto a x, 5, derivada respecto a x, 0, derivada respecto a x, aunque tú no lo creas, 0, derivada respecto a x, aunque tú no lo creas, 0. No importa si es y cuadrado, no importa si es el logaritmo de y, no importa si es la raíz de y, la raíz cúbica de y, dividido por y, no importa un rábano. ¿Por qué? Porque si estoy derivando respecto a x, y es constante. ¿Qué voy a hacer regularmente cuando yo te esté explicando las derivas parciales? Bueno, y 0 y 0, sigamos. Y usted va a decir, ¿qué dijo usted? Esta estructura es súper compleja. Es muy simple, muchachos. No importa la estructura que tenga. Si no tiene x, la derivada es 0. Ya, cuando los términos son mixtos, se complica. Miren. Si los términos son mixtos, se complica. Si lo entendió hasta aquí, esta es la parte que no va a entender. Vamos, póngame atención, no escriba. Vamos a derivar la función h respecto a x. Vamos, ayúdame. Esa parte es fácil. No hay duda. Y aquí viene el problema. Muchachos, y es constante. No, constante, cuidado. Pero no dice 2y, ni tampoco dice y cuadrado. Lo que dice es 2xy.
Entonces, y es constante, es como si fuera un 4, como si fuera un 7, como si fuera un 22. Entonces aquí dice 2 por x por una constante. La derivada respecto a x es 2y. Mírenlo. ¿Por qué la derivada respecto a x cuando es 5x es 5? Porque el x sería 1 y 1 por 5 5, ¿cierto? Acá usted tiene que pensar lo mismo. La derivada respecto a x es 1, 1 por 2 y 2 y. Ya. ¿Lo entendemos? Es dura expresión. Vamos. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Es el juego. No, si le dije, si el mixto es el difícil. Ya, veamos este, quizás quede más claro. Miren. Atención, el más se queda. Si fuera menos es menos, como toda derivada. Muchachos, ¿qué dice aquí? X cuadrado. La derivada es 2x. 2 por 3. 6x. ¿Por qué y? Porque es constante. Pero me falta el x. Esa no es. Mírela. ¿Sí? No. Ahora a ver. Vamos. Si derivo respecto a x, 2 por 3, 6 por y por x, porque le bajo el grado, ¿cierto? ¿Lo entendió? Sí. Ahora, si usted al principio escribe 2ix, no hay problema, porque se nota mejor, porque 3 por y es la constante, por 2 es 6 y el x lo elevo a 1. ¿Se fija? Está perfecto. Pero al poco andar, yo prefiero que usted ya no se complique con el orden, sino que simplemente, tu 6, ¿no? Simplemente mantenga el orden de la letra, x y más que y. Bien, ¿se entendió? Muchachos, eso va a ser toda la explicación que te voy a hacer de día pasado. La teoría pasada es muy simple. Lo que pasa, la aplicación es simple. El procedimiento es más complicado. ¿Vale? El procedimiento es un poquito más complicado. Ya, reforcemos la idea. Muchachos, ¿cómo saco la FI? ¿Cómo saco la FI aquí? Eso es 0, eso es 0, eso es 0. Ojo con el menos, ¿no? Eso es 0. Y este es 2i y este es 2. Entonces, si tú lo notas, la derivada respecto a y es lo mismo que respecto a x. 2i más 2. No es ninguna complicación. ¿Estamos? Si es que usted sabe derivar bien, que fue lo primero que yo dije. Ya, derivemos respecto a y la segunda. H sub i sería, derivo respecto a y, nada, derivo respecto a y, 2x, porque la derivada es 1, 1 por 2x, 2x. Derivada respecto a y, 3x cuadrado, y no lo toque porque es constante. Y la única cuestión es que y derivado respecto a y es 1, 1 por 3x cuadrado es 3x cuadrado. Bien, ¿me entendés? ¿Seguro? Soy mujer, Bien, ahora entiende mejor cuando yo les digo que este curso se disfruta, porque si uno picó piedra, como digo yo, o sea, gastó tiempo aprendiendo a derivar, es solo una regla más. O sea, ya entendí, actúa como una constante, como un 4, como un 7, como un 22. No importa si es el logaritmo de la otra variable, no importa si es exponencial, no importa, sigue siendo constante de la misma manera. ¿Vale? Ya muchachos, ¿cuál es la mala noticia? Que comúnmente no solo sacamos las primeras derivadas, sacamos las voy a sacar 4 segundas derivadas. ¿Cómo voy a sacar la segunda derivada? Pero sencillo, con la misma regla, muchachos. Si yo voy a sacar fx derivado de nuevo respecto a x, es que voy a tomar esta y la voy a derivar de nuevo respecto a x. O sea, todos, eso es todo. Profe, ¿y el 5? Dale a 0. Vale. ¿Cómo saco fxy? Fxy es tomar fx y derivarlo respecto a y. Si yo derivo esto respecto a y, no tiene y, por lo tanto es 0. Profe, ¿puede ser 0 la y? Ningún problema. Muchachos, f y x, ayúdame, f y x, ¿qué es? Es tomar la derivada respecto a y y derivarla respecto a x. Y aunque usted no lo crea, es 0. ¿Cómo son estas dos derivadas? Son
iguales. Eso tiene que pasar. Entonces, ¿qué hacen mis estudiantes? Cara dura, sacan esa y la repiten. No haga eso. Saque esa, después saque esa, y si le quedan iguales, es muy difícil que esté mal. ¿No? Pero a veces uno con poco tiempo saca la derivada nomás, la repite y se acabó. Pero las derivadas cruzadas, no sé si hay alguien de la católica, las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Es un teorema, ¿vale? No todas las funciones lo cumplen, pero las que nosotros estudiamos. Ya muchachos, ¿qué es f y i? Es la segunda derivada, pero tomo la derivada respecto a i y la vuelvo a derivar respecto a. Entonces es. Ya, muchachos, eso es una coincidencia. Pasa harto, pero es una coincidencia. No tienen por qué ser iguales. Las que tienen que ser iguales son las que yo anoté al centro, o sea, las cruzadas. Las cruzadas tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? O si no hay un problema. Sobre todo cuando haces la derivada y aparecen los signos. Yo puse amablemente casi puros más, ¿no? Sí, cuidado con los signos, porque a veces solo se diferencian en un signo, eso significa alerta, ahí hay un signo equivocado. Porque los signos van a ser importantes, pues muchachos. Miren, esto no debería hacerlo en este primer bloque, pero lo voy a hacer. 2, 0, 0, 2. ¿Qué estoy haciendo? Una matriz. ¿Cómo la ordené? La matriz es fxx, fxy, fix, f y y. Esa es la matriz. Se llama matriz H, o también llamada matriz hessiana. Por eso sacamos la segunda derivada. Ya, pero después lo voy a explicar. Profe, ¿le explica cómo llegó al xy y al ix? Ya, xy. Esta derivada la voy a volver a derivar respecto a x. O sea, xx es 2. Porque es el 0. La xy es tomar esta misma derivada, pero ahora derivarla respecto a y. 0 más 0, 0. Lo mismo acá. ¿A qué me refiero? Si saco la f y i, es que estoy sacando la derivada de esta respecto a i. Y esa sería 2. Pero si saco la ix, que la sacamos antes, ¿no? La ix es derivar esta respecto a la primera variable, o sea, respecto a x. Como no tiene x, es 0. Y lo que yo le explicaba es que esas cruzadas tienen que ser iguales. ¿Vale? Si hay alguna diferencia, es que hay un error. Y si te quedaron a una así, de esa manera, me dices, profe, esto está raro, no debería estar perfecto. ¿Vale? Eso es, muchachos. Vámonos. Ya. Bien, ya les expliqué. Sí, agarrar papas, creen que es fácil. No es difícil, se lo dije al principio. Esta parte no es difícil. De hecho, las derivadas tampoco son difíciles. Te quedan cuadráticas, te quedan cúbicas. Eso es todo lo que pasa. Yo aquí no voy a poner fracción, a poner logaritmo, no voy a poner sinusoidal, ni trigonometría, nada de eso no va a pasar. Porque no tenemos ninguna herramienta para encontrar la solución igual a hacer. Tienen que ser solo lineales, cuadráticas, cúbicas, lo más. ¿Vale? Y eso lo hace su calculador. Ya, muchachos, ¿se entendió? No es difícil, ¿no? No es difícil. No he hecho nada en la presentación, sí. Sí, eso. Porque yo puse una cosa ahí, pero me puse a hacer eso en vez de. La primera. Ya, muchachos. Vamos a agrandar acá. ¿Se ve mejor ahí? ¿Un poquito mejor? Vale. Una cosa que no le he explicado es lo siguiente. Si tú notas acá, tengo la función, ¿no? O sea, x y cuadrado más x cuadrado y, ¿no? Nos piden encontrar las derivadas parciales, pero después aparece algo aquí especial, que vamos a poner un asterisco ahí, que tenemos que evaluarlas, ¿sí? Yo sé que no me vean, ¿no? Pero estoy aquí. Ya, entonces, muchachos, vamos a hacer este ejercicio. A ver, si fxy es xy cuadrado más x cuadrado y, entonces, ¿qué sería la fx? La derivada respecto a x. Si derivo respecto a x es 1. 1 por y cuadrado, y cuadrado. ¿Sí? Sí. Vale. Si derivo respecto a x es 2x. 2x por y es 2x. No, eso es todo juego. Vale. Vamos a sacar ahora la derivada respecto a la segunda variable. O sea, respecto a en xy.
¿Por qué anoto en X y? Porque en este problema me van a pedir, además, evaluarlos. Que no fue lo que expliqué aquí. Si usted lo nota, aquí me faltó escribir X y. Siempre lo hago al principio para que no se confunda con tanto X y tanto Y. Quiero reforzar la idea de que estas son las derivadas parciales. Y después uno anota el X y, que tiene que ir para poder ser susceptible de evaluar. ¿Por qué? Porque luego vamos a sacar puntos críticos que vamos a evaluar. ¿Sí? Así que es importante saber que se pueden evaluar. Profesor, ¿es más correcto hablar de derivada parcial o de primera derivada? Es sinónimo. Es sinónimo. De hecho, cuando uno ya se mete a estas funciones multivariadas, ya encuentra como una sustancialmente limitante, sale en una variable. Eso era muy simple. Ya era una magnitud de 1, ya había que calcular a un mundo, y después resultó ser una magnitud de 1. Pero pasa siempre en matemáticas. Después acá es como, oh, el hessiano gigante, dele por él, y después tendré que hacer cálculo vectorial en una broma. El análisis multivariable seguramente estudiaban para ver pero por el momento inicialmente solo me quiero guiar con la idea de decir que son las condiciones de primer orden. Así se le llama así formalmente. Condiciones de primer orden, que serían las derivadas parciales o las derivadas o las primeras derivadas. Sí, hay varias formas. Me gusta condición de primer orden. Porque cuando uno luego va a optimizar modelos, uno busca las condiciones de primer orden, la igual a 0, y luego con el análisis de las condiciones de segundo orden se hace el análisis formal de los valores externos. Eso estaría bien. Pero bueno, gracias. Ya muchachos, ahí está entonces la derivada respecto a y. Derivamos respecto a y y evaluamos para que se entienda lo que se pide. Bien, la función, ahí está en azul, la vamos a derivar respecto a y. Es 2y, y por x, 2xy. La derivada respecto a y es 1, por lo tanto me queda simplemente x al cuadrado. Eso es todo el juego. Entonces, evaluarlo en 3,4, bueno, se me fue la pantalla. Evaluarlo en 3,4, ¿qué significa? Reemplazar x igual 3 y reemplazar y igual 4. Eso es todo el juego. Entonces, lo que voy a hacer en rojo es decir, me equivoqué, acá abajo. Lo que voy a hacer es f sub x evaluado en 3,4 y voy a hacer f en y evaluado también en 3,4 para responder este primer problema que nos propone la presentación. ¿Qué significa? Muchachos, esto es 4 al cuadrado más 2 por 3 por 4. 2 por 3 por 4. Y acá esto es 2 por 3 por 4 más 3 al cuadrado, ¿no? Que es 9. O sea, lo que estoy diciendo es que f sub x evaluado en 3,4 es 16 más 12 por 2 que es 24. 24 más 16, 30, 40. 42. ¿Qué? 16, sí. 16 y 24, 40, ¿no? Estaré por creo que es 40. Sí, es 40. Casi no como un rojo, ¿no? 40. Lo que quiero explicar, muchachos, es que termina siendo un número. ¿Vale? Que pronto nos va a preocupar si es positivo o es negativo. Escuchen. Pronto nos va a preocupar si ese número es positivo o negativo. ¿Vale? Pronto nos va a preocupar. Bien, por el momento solamente es 40. ¿Quiero trabajar la lectura? Aquí llego. Ya, el segundo es el nuevo 24, ¿no? 33. Es 12 por 3. 12 por 3, que es 36, más 9. Más 9, que son 45. O sea, f sub i en 3,4 es 45. ¿Vale? Por el momento, solo son números. ¿Se entiende?
Ese es simple, no es tan complicado. Y con la calculadora es más simple todavía. Tú puedes ingresar la función en dos variables en tu calculadora, sin problema. Después le aprietas el botón calc y te pide el X y el Y y te da la respuesta de inmediato. Así que no es un problema. Bien, ¿se entendió este primer concepto? 3 por 3, 9, sí. 9 por 24 me da 33. ¿33? ¿Por qué? 2 por 3, 6. 2 por 3 por 4 es 24, más 9, 33, pues tenéis toda la razón. Bien, borrado. Acepto mi derrota, 33. No soy el robot, no soy el robot. Bien. Ya estimados, bueno, ¿se entiende esta primera? Sí, lo he hecho. Esta primera pasada. Voy a subir también este PDF, así. Por eso traje la tablet. Estaba súper preocupada. La gente que la nota, de todas maneras. Ah. Porque me está anotando, por eso. Ah, ya, pero ahí está. ¿Sí? Lo voy a hacer, lo paso a PDF y lo subo. Sí, por eso traje la tableta, porque se hace más cómoda la clase. Y como vengo de la casa, no lo que tengo. Bueno, así hago las clases, mi hija debe verme igual. Sí, el papá habla con la muralla. Con los audífonos, sí. Debe ser La sensación de que está traído. Claro, ¿Usted tiene una hija? dos, que yo sepa. Ah, no sé, no. Sí, un amigo dicen que la hija mayor de mi ex es mía. Igualita. ¿A dónde? ¿A dónde? Jamás. Me Es encanta la imposible. matemática. Imposible que haya. No, sí, qué mala suerte. Pero mi hija mayor se parece a mi ex. Pero es la vida yo. Yo paseaba a mi hija y es media rubiecita. Mira, al igual no soy. Entonces yo paseaba a mi hija, mi amigo entrañable, el mono, que es moreno, más que yo, moreno, también su hijo, ojos azules y rubio. Paseábamos en los coches y yo creo que pasaba la PDI y nos llevaban presos. Son bien mi hija. Y mi ex es rubio. ¿Pero la Paula no es rubia? ¿La Paula no es rubia? Y yo tampoco. Sí, pero mi abuela era rubia y la tía de la Paula. Sí, pero... Entonces, claro, con los genes, con los genes, pero rubio. Pero cómo me molestaba mi amigo. Y al negro, olvídalo. Al negro sí que le molestaba. Y los ojos azules, el hijo. Los ojos azules. Pero no le pierde. Todas las que él hizo cuando chico, ya lo conocí. Ya, está pagando. Ya, muchachos, tengo 1, 2, 3, 4 funciones. Hay 4 funciones, muchachos. Vamos a sacar las primeras y segundas derivadas de esas 4 funciones. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer ahora y con eso vamos a cerrar este primer bloque. Suficiente para el primer bloque. Voy a hacerlo con la pizarra. ¿Tiene muchos lápices para No, sí, tengo lápiz virtual aquí. Voy a tomar este en azul. Voy a tomar este en azul y voy a sacar la f sub x en xy y sería, ayúdame, 8x más nada, más nada, eso es todo. Fxy es derivar la que ya derivé, ahora, perdón, respecto a x, la xx, derivamos respecto a x, 8. Y la fxy, en xy, sería también 0, ¿no? Claro, porque no tiene derivada. Tomemos ahora la fi en xy. Fi significa 0 más 6i, o sea, 6i, más 0, o menos 0 si tenemos. Saquemos la f y x y saquemos la f y y. Por supuesto en xy. ¿Entiende mejor por qué no quería escribir tanta cosa? Bien, pero rigurosamente ahí está bien escrito, hay que poner en paréntesis. Ya, derivemos respecto a x esta cosa, 0.
¿Son iguales? Sí, suben. No siempre son ceros, ¿ah? Pero Sí, son va. iguales. Tiene que ser igual, correcto. Si uno nos dio X, por ejemplo, la otra tiene que darnos X. ¿Sí? Ya, la Y sería 6. Y aquí tenemos un ejemplo en que estas dos no son, 8 y 6 no son iguales. No tiene por qué ser igual. ¿Sí? Eso es. ¿Se entiende mejor? Vale. ¿Por qué se lo estoy enseñando así a pedales o despacito? Porque pronto vamos a sacar la primera derivada, las condiciones de un orden, como le decía el compañero, y las vamos a igualar a cero para encontrar los valores críticos. Cuando hagamos los valores críticos, vamos a tomar el criterio de Hessiano, o sea, vamos a tomar esta matriz de segunda derivada, nos vamos a persinar y vamos a ver si es máximo o mínimo, con un criterio. Y eso es todo el juego. Y eso es lo que le voy a preguntar en el control en un momento. ¿Cuál es la función simple? ¿Vale? ¿Y va a ser un control al tiro ahora, Sí, profe? podríamos hacer una. No, estoy procesando. No va a pasar eso, no se estrese. Por Dios. No, que entendí eso que dijo. Porque si tú entras. Ya. Vamos a tomar esta cuarta función, esta que está aquí, y la vamos a hacer el mismo análisis. Mira. Voy a tomar la g y la voy a evaluar, o sea, la voy a derivar respecto a x, y voy a sacar la gxx y voy a sacar la gxy, siempre en xy, como corresponde, siempre en xy. Ya. Los que están anotando, dejen de anotar, acompañen. Voy a tomar esta función, se ve bien, ¿sí? Dice x cubo, ¿ah? Dice y cuadrado, dice 2x cuadrado y, dice 4xy, pero negativo, y dice 3y. Esto es un poquito más complejo, pero está interesante para verlo como ejemplo. Muchachos, derivo respecto a x. 3x cuadrado y cuadrado. Nota por qué el y cuadrado permanece. El y cuadrado permanece, porque es constante. ¿No? Y lo que derivé fue el x cubo, que es 3x al cuadrado. Por eso dice 3x al cuadrado. Pero el y cuadrado queda multiplicando. Si estuviera sumando, la derivada sería 0. Como está multiplicando, se queda tal cual, no lo toque, se queda, porque es una constante que está multiplicando. ¿Ven? Sencillo. El más lo mantengo, si derivo respecto a x sería 2x, ¿no? 4x. Claro, y por 2 sería 4, así que sería 4x, pero el y está multiplicando, así que se queda. Bueno. Ven que uno ya va reforzando después la idea. Deriva respecto a x 1 por menos 4y, menos 4y. Deriva respecto a x, eso es absolutamente 0, y usted ni siquiera lo tiene que anotar. Bien. Deriva respecto a x, ¿entendió? Eso es un poquito más complejo, pero no tanto. No va a pasar de aquí la dificultad, esta es la dificultad. Y no es que yo no quiera hacerlo más difícil, ¿eh? Porque cuando dice, profe, estamos estudiando ingeniería, tiene que ser más difícil. No, porque no tenemos herramientas, insisto, para analizar funciones más complejas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tuviésemos la herramienta, lo haríamos. Como por ejemplo cálculo numérico y otras cosas, pero no lo hemos estudiado todavía. Bien, y usted no lo necesita tampoco para su carrera. Bien, muchachos, que no estarían matemáticas. Muchachos, derivada respecto a x, ¿se entendió? Bien, derivemos de nuevo respecto a x la derivada que acabamos de hacer. X cuadrado la derivada 2x, por lo tanto esto es 6x y el malvado y cuadrado se queda. Muy bien. Después, derivo respecto a x 1 más 4y. Derivada respecto a x, nada, 0, se acabó. Muy bien. Ya, ahora la misma jugada, pero vamos a derivar respecto a y. Ojo. Derivar respecto a y, 2y. 2 por 3, 6. El x cuadrado ahora es el constante. Por eso se queda. Si derivo respecto a y es 2y. 2 por 3, 6. El x cuadrado, igual que pasó con el y cuadrado, actúa como constante. Se queda. Y recordar que le bajo el grado. ¡Tarán! No es tan difícil. Yo sigo pensando en que entre más lo practiquemos, se hace cada vez más llevadero. Bien. Eso pues, muchachos, me falta así. Porque la derivada respecto a la x, sí, ¿no? La derivada respecto a y es 1 por 4x más 4x. Y la derivada respecto a y es menos 4.
Muchachos, aquí viene la flojera. La flojera es que G y X tiene que ser Igual. 6x cuadrado y más 4x menos 4. Pero no vamos a hacer eso ya. Pero debería ser así. Ya muchachos, voy a la función original, que no quiero que se me vaya a la pantalla. Está ahí, ¿no? Esa es la original, la negra. Y de aquí vamos a sacar la derivada respecto a y. Bueno. Entonces voy a borrar aquí para que no me moleste. Y voy a escribir lo mismo, pero voy a hacer el GI en X. Entonces, si derivo respecto a y, esto es 2y. Entonces, 2y por x cubo, o sea, x cubo. 12. No, me faltó el 2, me faltó el 2, perdón. O sea, si derivo respecto a y es 2y, por lo tanto sería 2x cubo y. ¿Sí? Profe, no está mal si para orden mental, por ejemplo, yo pongo primero la y y después el x. Y al paso siguiente lo ordenas, porque cuando evalúas se te van a enredar las letras. Entonces, al principio, para aprender, está perfecto lo que tú dices. De hecho, lo dije en esa pizarra al principio. Pero pronto hay que volver a ordenar. O sea, número, letra, letra. Número, letra, potencia, parece. ¿Sí? Pero sí, al principio está bien. Por ejemplo, Si te yo en el ordenas, XY, a mí me hubiese acomodado poner 6y X cuadrado, correcto. Pero ten cuidado, porque después cuando estás en la prueba y tienes que evaluar el 3,4, tienes que evaluar al revés. Por eso. Pero suma o resta. O sea, si tú me escribes esa respuesta, yo no la puedo poner mala, porque está perfecta. Mi consejo es que ordenes las letras, porque después más adelante vamos a evaluar mucho más que ahora y va a ser importante el orden de las letras. Entonces, más bien es un consejo para que no te pase eso, después te quedan los resultados malos porque evaluaste la variable al revés. ¿Sabes? Entonces, sea ordenada, pero desde el principio, claro, para entender lo que estamos haciendo, no hay problema. Dígame. Profe, consulta en cuanto derivó, estaría malo si yo pusiera 3, o sea, x elevado a 3, 2 y No, no sí, todo adelante. es que tampoco es un problema, no podría ponértelo malo, no está mal eso. Lo que pasa es que luego yo esperaría que en un paso siguiente lo ordenes. Número, letra, potencia, letra, potencia. El número va al principio. Letra, potencia, letra, potencia. No puedes dejar el número en medio de las dos letras con potencia. ¿Se entiende? Durante el proceso se puede. Al principio, cuando mis estudiantes están aprendiendo, yo dejo que lo hagan. Pero después, en un paso siguiente, en una línea siguiente de la evaluación, debería estar bien escrito. Número, ¿sí? Ya muchachos, derivada respecto a y estamos haciendo. Derivada respecto a y, 1. 1 por 2x cuadrado es más, me muevo un poquito, 2x al cuadrado. Súper. Derivada respecto a y, 1 por 4x menos, cuidado con el signo, menos 4x. Derivada respecto a y, 1 por 3 más 3. O sea, esta tremenda cosa sería la derivada respecto a y. Entonces no tenía que ser igual, no, pues lo que son igual son las cruzadas, acuérdense. Vamos a sacar ahora la ix. Debería ser igual a la xy, o sea, a la segunda que sacamos, a la 6x cuadrado y más 4x menos 4. Debería ser así. Veamos si es verdad. ¿Cómo sacamos la gix? Gi ahora respecto a x sería 3 por 2, 6, x al cuadrado y el y se queda. No es sorprendente, ¿cierto? Pero la estoy derivando, no estoy copiando eso, estoy derivando. 3 por 2, 6, x al cuadrado porque le bajé el grado y el y está multiplicando, así que se queda. Vale, mira lo que va a pasar ahora cuando derivemos respecto a x. 2 por 2, 4x. O sea, más 4x. Sorprendentemente detallosa. Derivada respecto a x, menos 4. ¡Oh! Entonces, pues, yo tengo estudiantes que manualmente lo copian a veces. Y no está mal, yo no tengo cómo saberlo. Pero tenga cuidado, porque si usted hace eso, y tiene mala esa derivada, la vida también va a estar mala, va a estar malo gesiana, va a estar malo determinante, va a estar todo malo.
En cambio, uno como que ya, puede ser que lo copie, pero después lo revisa, a ver, los signos también, sí, corresponde, a no ser que haya algo muy garrafal, así, porque aquí hay un 6 y acá hay un 4, o sea, en algo me equivoco, ¿vale? Chequéelo, anda, ¿sí? Pero tiene que ser igual, más claro el cómo se dan esta igualdad, ¿eh? Es bonito. Ahora voy a sacar el I. Derivada respecto a I, 1, o sea, el G y I, en X sería simplemente 1 por 2x cubo, que sería 2x cubo, perdón. Derivada respecto a I, 0, derivada respecto a I, 0, y derivada respecto a I, 0. Y no son, de nuevo, iguales. O sea, ese es más bien un caso general. Eso es lo que generalmente va a ocurrir. Que la XX no se va a parecer en nada a la Y. Los casos de ahí es como muy particular, viste que me dio 2 y 2 y 0 y 0. Eso es muy, muy, muy especial. No sé por qué quedaron así, pero son muy especiales. Claro, porque aquí bastaría con que yo tuviera un 3 nomás y aquí cambiaría 3 por 2, 6 y ya no quedaría igual, ¿ves? Ya, no me pesque. ¿Dudas, consultas, preguntas de estos dos problemas? Tarea, hacer los dos que no hice. Y les dejé otros dos para que usted los haga con tranquilidad. ¿Hacemos un break? Profe, ¿de qué depende que la última segunda derivada, en los dos casos, la XX y la II, quede como un valor con exponente? Ah, comprendo. Depende de los grados de la función original. Sí, sí. Sí. Eso es lo que tú estás observando. Cúbica Sí, y- siempre va a pasar eso. Porque si tú lo notas, pasa lo mismo que en la derivada de una variable, va bajando de grado. Eso va a tener que ocurrir si estás derivando función. Así que hay una relación, sí, efectivamente, hay una. No la buscamos, no es interesante nunca para nosotros, pero claro, si uno observa esa regularidad, está súper. Sí. Bien, lo último que voy a observar antes de que nos vayamos al break es lo siguiente. Muchachos, nota usted que. A ver, vamos a checar un poquito, ¿no? Ahí están las 4 derivadas, ¿cierto? Mire. A ver, ¿dónde está? Esas son 4 derivadas, ¿no? Note el orden en que están. GXX, GXY, GYX, GY. La matriz no está en orden. La matriz sería esta en la primera fila y esta en la primera columna. Segunda fila. Entonces, no están ordenadas correctamente. Es XX, XY y XY. ¿Estamos de acuerdo? Solo fue por cálculo que yo lo hice hacia abajo. ¿Sí? Pero esas 4 segundas derivadas forman una matriz. Se llama matriz hessiana, que es la que nos permite establecer si un punto crítico es máximo o mínimo. Ya, vaya a respirar nomás y nos vemos en 20 minutos. ¿Sí? Gracias. ¿Cuánto? Felitas para el centro. 806. A 8. Un poquito más. Súper. 20 minutos.